Bueno, buen día oyentes, nuevamente aquí dando inicio a un nuevo encuentro. Somos Claudia y Alejandrina, integrantes del Instituto Superior 4087 de Sadop Santa Fe, y les damos la bienvenida a este tercer podcast llamado La torta del pastelero y la torta que hice en casa. Les contamos un poquito, Clau, el porqué de este nombre tan particular. Pero bueno, muy buenos días para todos, buenos días para nuestros oyentes, buenos días Ale para vos. Y dale, vamos a comenzar con este tercer encuentro, la torta del pastelero y la torta que hice en casa. ¿Por qué este nombre? Llegamos al jardín, abrimos las puertas y ahí están ellos, los niños, esperando a sus sueños. Y ustedes abren las puertas para ir al encuentro con ellos. Y ellos esperan con todo lo que los caracteriza a esta edad. Su movimiento constante, su vocabulario que va creciendo, su incapacidad para mantenerse sentados mucho tiempo, su baja tolerancia a la frustración, su necesidad de satisfacer ya sus necesidades, sus emociones a flor de piel. Porque a esta edad los niños hablan con la tripa. Son pura emoción, son muy viscerales, viven el mundo en mí. A diferencia nuestra, que como adultos ya contamos con las herramientas que nos permiten vivir en el mundo. Aunque muchas veces nuestras estructuras más antiguas exponen nuestras emociones a flor de piel, tal como la viven los niños a estas edades. Y aquí viene el momento de frenar, calmarnos y pensar que sean niños los niños. Ajustemos nuestras expectativas y seamos conscientes de quiénes tenemos enfrente y de cuáles son las capacidades de los pequeños a estas edades y qué es lo que necesitan de nosotros para poquito a poquito, con nuestra ayuda, ir adentrándose en el mundo, ese mundo más allá de mamá, papá y la familia. Y ahí hacen entrada ustedes, maravillosos y maravillosas docentes, que con amor, respeto y cuidado acompañarán a los niños, dándoles los andamiajes, los soportes que los pequeños necesitan. Imagínate, Ale, por un momento una cebolla. ¿Te gusta la cebolla? ¿Comés cebolla? Sí, más o menos. No cruda. Bueno, imagínate una cebolla sin de repollo. ¿Qué dirías que tiene? Tampoco me gusta mucho. ¿Qué dirías que tiene? Pero habrás visto alguna vez una cebolla o un repollo. Sí, por supuesto. ¿Qué dirías que caracteriza a ambas verduras? ¿Qué tienen? ¿Muchas qué? Capas. Exactamente. Muchas hojas, muchas capas. Exactamente. Tienen muchas capas. Igual sucede con nosotros, Ale, los seres humanos. Hemos ido evolucionando y nuestro cerebro se conforma por 3 capas sucesivas. Desde la más profunda, la más interior, como el corazón del repollo, claro, a la más exterior, la más expuesta. Nuestro cerebro reptil es nuestra capa más profunda. Luego se suma nuestro cerebro emocional. Y el último en aparecer en escena es nuestro cerebro frontal, también llamado neocorteza. Estos 3 cerebros están en comunicación permanente. Sin embargo, esa comunicación no es siempre tan pareja. Nuestro cerebro reptiliano, ¿sabes de qué se encarga, Ale? No. Bueno, te cuento. Regula toda nuestra respiración, el ritmo cardíaco. Claro, sería como lo más primitivo. Exactamente. Esa es la palabra clave. Nuestro cerebro reptiliano es sinónimo de lo más primitivo. Claro. Es el cerebro de los rituales y de los automatismos. No le gusta que lo molesten. Responde automáticamente para defenderse. ¿Y cómo se expresa en la vida cotidiana? Por la necesidad de marcar territorio. Es el cerebro de los rituales, el encargado de nuestra supervivencia, vela por nuestra supervivencia. Se encarga de regular nuestra temperatura, detecta la sensación de hambre, nos permite respirar y se encarga de regular nuestros estados de alerta. Es estar dormidos o estar despiertos, estar atentos a si aparece una amenaza o no. En definitiva, como vos dijiste, es el más primitivo y el que lucha por nuestra supervivencia. En segundo lugar, aparece otra estructura que llamamos el cerebro emocional. O como te contaba más temprano, el cerebro visceral o del mundo en mí. Él se encarga de detectar las emociones, las agradables y las desagradables. Y tiene pequeños, como radares te diría, que detectan... Muy protagonista. Exactamente, que detectan situaciones desagradables y situaciones que nos dan placer. En esta estructura, en este segundo cerebro, hay un lugar muy interesante, que a mí me gusta llamarlo el baúl de los recuerdos.
En realidad se llama amígdala, pero para nosotros vamos a decirle el baúl de los recuerdos. Ahí quedan guardadas todas las memorias emocionales. ¿Te acordás del capítulo anterior cuando contábamos nuestras anécdotas personales? Sí, que recordábamos. que todavía las recordamos. Sí. Exactamente. Están muy presentes. Están ahí, en ese baúlcito de los recuerdos. Y por último, llega el cerebro racional o superior. Este es el que nos distingue a los humanos de las otras especies. Nos permite tener conciencia de nosotros mismos, comunicarnos, razonar, posponer gratificaciones, tolerar las frustraciones, ponernos en el lugar de los otros, respetar las normas sociales y morales, tomar decisiones basadas en un pensamiento lógico. Pero este aquí un detalle que no es menor. ¿Sabes cuándo termina de madurar esta estructura, Ale? Hay gente que no termina nunca. Bueno, tal cual. Abrimos otro debate ahí. Esta estructura, nuestra neocorteza o cerebro frontal, termina de madurar alrededor de los 25 a 30 años. Fíjate muchísimo. Todo el tiempo que le lleva. Sí. Y vos dirás, ¿para qué Claudia está compartiendo esta idea si esto no es una clase de anatomía ni de biología? Sí, porque entiendo que también, Clau, todo lo que vos estás comentando es algo que se está, como bien decís, si bien hay un proceso de culminación, estas tres capas capas, como vos bien las definías, están interactuando todo el tiempo y bueno, somos seres humanos y es muy importante todo esto que estás contando, así que... Absolutamente, amiga, exactamente, es por eso, como vos decís, están en permanente comunicación. Claro. Y el tema es entender y ubicarnos, de aquí el nombre de nuestro título del podcast. Claro. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos y cuál es la realidad? ¿Esto qué quiere decir? Los niños pequeños con los que compartimos en la salita diariamente, comprender que sus cerebros, reptiliano y emocional, en estos años llevan la voz campante. Claro. Son los que dirigen la orquesta. Bien. Y a estas edades los niños están dominados principalmente por su reptil y por sus emociones. Por eso recordamos la importancia que tiene para nosotros tener bien frescos estos conceptos. ¿Para qué? Para a la hora de planificar y pensar las clases, tener todo el tiempo presente a quienes tenemos enfrente y cuáles son las características de los niños en esos momentos. Perfecto. Sí, siempre sorprende la evolución o la adaptación humana, ¿no? Este tema de las edades también es interesante, o sea, me lleva a otra cuestión que está muy presente cuando clasificamos o cuando tenemos en cuenta esto que vos mencionás, que obviamente tiene que ver con una estructura biológica, pero a veces esas clasificaciones en otros territorios nos puede a veces limitar. Como la literatura. Por ejemplo, o sea, cuando elegimos historias para contar o narrar a los chicos, a nuestros hijos, nuestras hijas, alumnos, alumnas, que generalmente se define esa elección a veces por temáticas o por edades. Porque una cosa es lo que nos estás contando, más referido al campo biológico o al de las neurociencias, que es naturalmente fundamental comprenderlo y saber, tener esa información, y otro es la parcelación que a veces se hace teniendo en cuenta las edades de los chicos en cuanto a sus intereses literarios, ¿no? Especialmente. Quienes somos mediadores de lecturas, muchas veces nos hemos encontrado con la pregunta, ¿qué recomendás para mi hija o que tiene tal edad? Que para mi hija o para mi hijo, ¿no? Bueno, los autores de literatura infantil y juvenil tienen posturas muy diversas respecto a la clasificación por edades. Si bien reconocen que puede ser una herramienta muy útil para facilitar la elección de lecturas, de libros, es decir, pueden servir como una orientación general, esta forma de clasificación a veces tiende a limitar, porque refuerza estereotipos e incluso fomenta una protección hasta excesiva, especialmente en el contexto actual donde los géneros literarios se han vuelto más complejos, más diversos.
Es común que los libros se clasifiquen, por ejemplo, según diferentes características, como la extensión, el tipo de lenguaje, el formato, el tipo de ilustraciones o la temática. Estas clasificaciones suelen agruparse en lo que se conoce como clasificación por edades, la cual, sin embargo, no siempre tiene en cuenta el nivel real de madurez de los lectores. No tiene en cuenta tampoco ni sus circunstancias personales o sociales, ni sus intereses particulares. No olvidemos que cada lector, Clau, es un mundo, y las experiencias con los libros suelen ser muy distintas de un receptor a otro. Exactamente. Durante muchos años esta clasificación por edades se fundamentó principalmente en la extensión del texto, la complejidad del vocabulario. Sin embargo, esta forma de categorizar, ha quedado algo obsoleta, por ejemplo, frente a nuevas propuestas literarias, especialmente desde la aparición del álbum ilustrado, que es un formato con una estructura más difícil de encasillar y una capacidad comunicativa más compleja, que ha cobrado relevancia en el ámbito editorial en las últimas décadas. Sí. Si me permitís, Ale, vos sabés que todo este tema que estamos compartiendo con nuestros oyentes me remonta a más de una situación que me ha sucedido contigo, con quien siempre es un placer aprender muchísimo, escucharte. Y recuerdo más de una oportunidad de haberme acercado a vos y preguntarte qué libro me recomendabas para mi hija de tal edad, y vos me explicabas esto. No, pero es que es algo que es muy común, que aún hoy, a pesar de lo que te estoy diciendo, que han aparecido nuevos formatos y que donde hay una presencia muy contundente de la ilustración, por ejemplo, y no tanto el texto, sin embargo, siguen suponiendo por ahí que este tipo de materiales son más para chicos más chiquitos, y en realidad un libro álbum hoy puede ser leído por gente de cualquier edad, digamos. Claro. O sea, está abierto a la sorpresa de cualquiera, digamos, y sin importar de pronto la edad. Pero es muy común caer en eso. Bueno, que uno lo hace aparte desde a ver qué es lo mejor que puedo ofrecer en cuanto a literatura a mi hija, a mi hijo. Entonces, bueno, es común que sucedan este tipo de preguntas. Pero a veces pasa también esto que vos mencionabas, porque me recuerdo yo en esa situación de pensar, ay, pero esto no será, esto que vos hablas de la sobreprotección de los niños, también, esto no será demasiado, no será muy fuerte para mi hija, ¿cómo impactará en ella? Y bueno, vos nos estás explicando. Esto me lleva a esto que justamente vos estás mencionando, que la presencia de temas que son temas pocos convencionales en libros dirigidos a la infancia genera permanentemente debates en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Quienes defienden la idea del álbum ilustrado suelen enfrentarse a posturas más conservadoras, representadas, por ejemplo, por padres, docentes y mediadores influenciados, pero por un enfoque tradicional del mercado editorial. Estos sectores, a menudo guiados por una actitud de sobreprotección, lo que vos estás mencionando, hacia la infancia, tienden a regular de manera consciente o no los temas que consideran apropiados, basándose principalmente en la edad biológica de los lectores, ya sean hijos o estudiantes. Respecto a esto, quisiera leerles la postura de Isol, nuestra maravillosa autora integral. Es decir, autor integral se llama quien redacta el texto y también hace las ilustraciones, que apuesta a estimular la inteligencia y el asombro, antes que armar una propuesta literaria previsible según la edad. Leo lo que ella dice: a lo sumo puedo proponer lo que me parece bueno o malo, nunca limitar sus descubrimientos. Trato de mantener cierta apertura en los cuentos, que no se cierren en una sola idea o moraleja. Eso lo mantiene vivo e interesante. Para mí, incluso, son más interesantes los libros que dejan algunos hilos sueltos e invitan a seguir imaginando. Y la sorpresa es importante, en el sentido de no ofrecer algo que es previsible, sino original y misterioso, a la vez comprometido y lúdico, libre de prejuicios o de ideas rígidas. Un libro que te baja línea es
termina siendo un aburrimiento y un peligro. Esto es lo que dice Isol. Bueno, y aquí obviamente se abre el debate en torno a la conveniencia de leer, por ejemplo, libros que a mi entender son libros extraordinarios, como El pato y la muerte de Wolf Ehrlich, o el libro Triste de Michael Rosen, que por ejemplo ahí él trabaja mucho el tema del duelo, porque es un autor al cual se le muere un hijo. O, por ejemplo, La cocina de la noche del extraordinario Maurice Sendak, de si son libros apropiados, ofensivos o inofensivos. Y aquí hago un asterisco sobre el nombre de Maurice Sendak, que fue quien revolucionó, digamos, todo lo que se refiere a literatura infantil, que bueno, que es un gigante. Siempre hay que volver a Sendak porque es, como te digo, un gran exponente de la literatura infantil contemporánea, cuyas obras rompieron con la estructura clásica de los libros infantiles. En una entrevista él decía que en sus libros, le gustaba presentar a los chicos feroces, inventivos y problemáticos como lo son en la vida real. Y siguiendo también esta línea se abren interrogantes sobre quién es el responsable de elegir los títulos a leer: especialistas, docentes, padres, el propio chico. Bueno, igualmente es importante comprender cómo la industria editorial ha contribuido a establecer etapas o niveles de madurez lectora, asignando a cada momento vital un tipo específico de literatura. De este modo no solo se crean lectores a medida para sostener un modelo comercial, sino que además se ejerce un control que roza lo censurable. Se ha dejado en manos de las editoriales la orientación del proceso de formación lectora, cuando en realidad esto debería ser un recorrido personal, como te decía hoy al principio, que cada lector, cada receptor es único. Y está abierto siempre a muchas posibilidades, criterios y decisiones individuales. Pareciera, Ale, como que en el trasfondo hay como una subestimación de Totalmente. Y también, sí, hay intereses económicos, hay subestimación, pero uno tiene que saber esto, que hay esas conductas, te diría, detrás de por qué se arma una línea editorial, por qué se propone ese tipo de lecturas. Claro. María Teresa Andrueto, otra gran escritora y representante de todo lo que tiene que ver en el mundo de la literatura infanto-juvenil, ha manifestado como autora y defensora de la literatura que la literatura debe estar al servicio de los lectores y no de las modas o de la comercialización que define y sectoriza por edades o temáticas. Ella enfatiza la importancia de la calidad literaria y la libertad del lector para elegir qué leer, más allá de las etiquetas de edad, enfocándose en la experiencia estética y el disfrute de la lectura, ¿no? Que de eso se trata, de disfrutar la lectura. Tal cual. De ese modo, Ale, ajustar las expectativas teniendo en cuenta la realidad y la realidad subjetiva de cada niño. Por supuesto. Bueno, y ahora sí, Clau, seguimos contando qué pasa en nuestro cerebrito, sobre todo en el cerebro de quienes llegan al jardín de infantes. Así es, y aquí se me viene a la cabeza una pregunta respecto a todo esto que estamos compartiendo. ¿Qué necesitan los niños? Como te venía contando, Ale, esa parte más primitiva, como vos le diste en el clavo con la manera, la palabra clave para definirla, nuestro cerebro reptil va a necesitar sentirse seguro. Claro. Si vela por nuestra supervivencia, lo que necesita justamente es sentirse seguro, contenido. Va a necesitar un ambiente que le brinde estabilidad y que no lo sorprendan los cambios bruscos. Entonces, la pregunta que nos planteamos ahora es: ¿cómo lo traducimos a esto al jardín? Los peques que sientan que sus necesidades básicas están cubiertas, alimentación, descanso, higiene, que sientan el aula como un espacio seguro, donde se lleva a cabo una rutina diaria, y esa rutina les da la seguridad y la tranquilidad que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque saben lo que va a venir. Claro, ahí está, ese reptil se mantiene tranquilo. Sí. Y no lo toman por sorpresa. Claro.
Acordate, como te decía, el reptil se va adaptando lentamente, despacito. Así que al momento de introducir cambios, hay que tener presentes que hay que hacerlos de manera gradual, para no tomarlo por sorpresa al reptil que llevamos dentro. Bien. Anticipando, evitas que se desencadene una respuesta de defensa. Siempre ten en cuenta esto: nuestra parte más primitiva se ocupa de nuestra supervivencia. Solo le interesa estar en equilibrio, que no lo molesten y no lo tomen por sorpresa. Para escapar de una situación, este lagarto utiliza el disimulo. ¿Te pasó alguna vez de querer evitar alguna conversación incómoda y te escabulliste a lo mejor por algún pasillo? Sí, seguramente. O ver que algún niño que ante alguna pregunta tuya se puede volver pequeño, silencioso o inhibido. Bueno, esos son claros comportamientos de nuestro reptil que llevamos dentro. Nos cuesta verse como un reptil. Es una imagen muy potente, pero bueno, sí. La verdad que esa parte, como decías vos, tan primitiva, sí, sigue estando. Exactamente. Todo el tiempo. Y permanentemente, todos somos eso. Somos un poco reptiles. Sí. Imagínate los docentes cuando llegan a la salita y a lo mejor no encuentran las tizas guardadas en su lugar, o el pizarrón que está mal borrado, o el docente llega al turno tarde y el docente de la mañana le cambió todo de lugar. Bueno, sí, desestabiliza a cualquiera. Exactamente, seguramente esas situaciones al lagarto que llevamos dentro mucho no le agradan. No le agradan. Entonces, vamos a acordarnos, de nuevo, las necesidades básicas cubiertas. Los cambios que sean graduales, anticipados, un ambiente que dé seguridad y que dé contención. De esta manera, ese lagartito se mantiene Aparte, tranquilo. Se me ocurre también que cuando eso le pasa, por ejemplo, a un nenito, si eso le genera toda esa inestabilidad, se contagia esa inestabilidad al resto del grupo. Absolutamente, ¿no? ¿Te acordás cuando en el capítulo anterior hablábamos de las emociones? Y hablábamos de cómo las emociones se contagian. Claro. Y hablábamos del estado emocional. Se arma un gran tole-tole. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es importante pensar acá? ¿Qué estrategias usamos cuando un niño nuevo ingresa a la salita? O cuando proponemos una salida grupal a un lugar nuevo que los niños desconocen. Entonces, ¿qué implementás para que ese reptil se mantenga tranquilo y no se sienta amenazado en su supervivencia? Y ahora sí, seguimos con la siguiente capa de la cebolla. Ajá. Pero antes de contarte y de compartir con los oyentes esta siguiente capa de la cebolla, me gustaría compartirte una anécdota. Bueno, dale, te escucho. Hace ya muchos años atrás, recuerdo perfectamente, estábamos en mi escuela en una clase de matemáticas. Ajá. Y una compañera, bueno, lamentablemente se ve que estaba muy cansada, llegó muy cansada al colegio y se quedó dormida. Se quedó dormida apoyada en su brazo en el banco y la profe la vio. Pero ¿qué es lo que hizo? La profe se acercó muy callada y le aplaudió en la oreja. La tomó por sorpresa, claro. Tomó al reptil por sorpresa. ¿Y qué pasó? La mordió. No la llegó a morder, pero mi compañera quedó en un estado, se asustó, quedó muy nerviosa, la tomó por sorpresa, voló el banco. Eso es un pobrecita. Ahí está. ¿Qué hubiera sido más propicio, más oportuno? Que ella se acercara despacio, la profesora, que le dijera, que a lo mejor que le palmeara el hombro. Delicadeza. Exactamente. No todo lo contrario, de tomarla por sorpresa así. Bueno, era una anécdota que quería compartir con ustedes. Sí. Ahora sí, seguimos con la siguiente capa. De la cebolla, del repollo, lo que ustedes quieran visualizar. Quisiéramos. Aparece la estructura emocional, como charlábamos antes. Los niños pequeños en estas edades están mayormente dominados por su reptil y por sus emociones. A no perder de vista esto, que es fundamental, porque esto explica muchos comportamientos que observamos en los niños a estas edades. A esta estructura se le dice cerebro valiente, cerebro visceral, el mundo en mí. Ajá. Es el lugar de los afectos, es el lugar del ya, del enseguida. Es el lugar de la impulsividad. De la ansiedad. Exactamente. Bajo su influencia,
nos movemos de manera irracional según nuestros, como muy bien dijiste recién, nuestros impulsos, nuestros temores y nuestros disgustos. Este cerebro es sensible a los gestos, a las miradas, más que a extensos y largos discursos. El límbico nos hace experimentar emociones fuertes. Que en una primaria, en una plenaria, no se tenga en cuenta lo que vos decís, que otra profe te cierre la puerta en la cara, todo eso queda grabado en nuestro sistema límbico. Ese sistema límbico es nuestra memoria a largo plazo. Los recuerdos dolorosos de humillación y de castigo pueden provocar en el niño un desinterés respecto al docente y respecto al jardín. Al docente, ¿qué le corresponde entonces? Sustituir esas experiencias desafortunadas y dolorosas por experiencias felices, borrando humillaciones, realzando los progresos de los niños y estimulando a los pequeños con gestos y con pequeñas atenciones para que cambien esas representaciones. Claro. Porque ¿qué pasa en la infancia, Ale? ¿Cómo forman los niños la imagen de sí mismos? Con lo que ese adulto les devuelve. Sí, aparte es tremenda, la humillación es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Acciones más feroces con la infancia, es horrible, absolutamente. O sea, queda ahí bastante tiempo. Y una de las estructuras de este cerebro emocional, que hoy charlábamos, que decíamos que es la amígdala, ahí funciona como un pequeño depósito de memoria emocional. ¿Te acordás que hablamos del baúl de los recuerdos? Sí. Bueno, entonces, esta memoria emocional dice, ¿cómo me fue la última vez con esta persona? ¿Me fue bien o me fue mal? Y sella ese estímulo, como estímulo estresante o no estresante, sinónimo de dolor o sinónimo de placer. La famosa amígdala cerebral. Recientemente leí un libro, lo recomiendo, se llama Sorprende a tu mente, de Ana Ibáñez. Bien. Es una autora catalana. Y esta autora explica que la amígdala cerebral es fundamental para lo que vos estás comentando, para el procesamiento de las emociones, el aprendizaje y la memoria. Y su función está ligada a nuestra capacidad de afrontar el estrés y la ansiedad, lo cual influyen en el bienestar y en el rendimiento general. Tal cual, Ale. Y te cuento más respecto a la amígdala. Nosotros tenemos la amígdala cerebral izquierda y la amígdala cerebral la derecha. Mira. La izquierda procesa los tonos de voz. Y la derecha procesa las expresiones del rostro. Esto que te decía recién, que el cerebro emocional es mucho más susceptible y receptivo a los gestos, a las miradas, a los tonos, más que a largos discursos. Entonces, son sensores de amenaza, preparados para la huida o preparados para el ataque. Cuando estas alarmas se prenden en los niños y en los adultos, el tema es que supuestamente los adultos deberíamos contar con más herramientas para manejar estas situaciones, se supone. Cuando estas alarmas se prenden, porque algo se percibió amenazante, como te decía, una mirada, un tono de voz, una expresión del rostro, envían como la batiseñal a la última estructura nuestra, al neocórtex, y le avisan, estamos en problemas, acá hay peligro, hay algo que representa una amenaza. Y ahí, ¿viste que hablábamos hoy que estos tres cerebros se mantienen en comunicación permanente? Permanentemente, claro. Bueno, cuando llega esa batiseñal de estamos en peligro, las compuertas del aprendizaje se cierran. ¿Por qué se cierran? Se deja de pensar, porque las neuronas se preparan para reaccionar. ¿Me seguís? Sí, totalmente, sí. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar los niños? ¿Qué va a necesitar este cerebro emocional? Un ambiente contenedor, un ambiente en el cual exista una gran interacción social, un ambiente motivador. Esto es re importante. El cerebro límbico es el centro de las motivaciones. El docente, ¿qué es lo que deberá encontrar? La clave de los afectos de los alumnos, para poder ayudar a ese niño que a lo mejor se siente inhibido y escondido en un rincón, para poder ayudar al niño al que todos los días se repite su nombre y le llaman la atención. Él también está demandando afecto y seguridad. Lo está demandando en un plano en el cual es visto, solicitándolo en el plano equivocado, pero sin dudas en un plano donde será visto. Pensemos cuando lamentablemente se establecen rótulos sobre los niños. Uy, este año estás con Juancito, la que se te viene, es re bravo. ¿Qué año que te espera? Siempre igual, nunca hace caso. El niño que golpea, grita,
va a actuar ese rol, porque, como decíamos hoy, de ese modo es mirado por el adulto. Y a esta edad los niños forman la imagen de sí mismos. Perdón, Claudia, ¿cuánto cuesta soltarse de esa mirada? Porque esa mirada después una la lleva dentro de uno y la replica en cualquier situación de adulto ya. Totalmente. O sea, esa desaprobación es espantosa. Totalmente, totalmente. Y si ese adulto le dice, sos un rebelde, el niño va a actuar ese rol. Porque al menos desde ese lugar es mirado. Claro. Y esa representación de sí mismo, como vos decías recién, quedará grabado en su interior. Entonces, ¿cómo crees vos que se puede sentir ese niño en relación al docente y al aprendizaje? Ese niño seguramente va a estar bloqueado. Y su amígdala ya selló esta situación, es estresante. Por lo tanto, el desafío de los docentes justamente radica en borrar de la memoria del niño esas experiencias desagradables y cambiarlas por experiencias agradables. Vos sabés, Clau, que todo esto que estamos charlando me lleva, que a mí siempre me lleva al tema de la literatura. Por supuesto. Hacia el célebre escritor británico Roald Dahl, de obras tan ya clásicas de la literatura infantil como Matilda, James y el durazno gigante, a veces lo traducen como Jim el durazno gigante, Charlie la fábrica de chocolates, Las brujas, bueno. Mi pequeña tiene cuentos en verso para los niños perversos. Bueno, también. Que bueno. Se mató de risa cuando lo leyó. Sí. Un escritor muy recordado y vigente en la actualidad. Él sostenía que la mayoría de los adultos habían olvidado por completo cómo se sentía ser un niño entre 5 y 10 años. Cosa que él recordaba con mucha exactitud, que es lo que estás comentando, que eso no se olvida con facilidad, sobre todo si no has tenido experiencias agradables. Total. Te cuento que su infancia estuvo muy marcada por una mezcla de magia y dolor, porque a una edad muy temprana perdió a personas muy cercanas y fue enviado a un internado a los 9 años, una etapa que él mismo describía como profundamente infeliz. Estas vivencias, explicaban un poco por qué sus historias tienden a mostrar a los chicos venciendo a los adultos. Dahl puede considerarse un cuentista moderno, sí, podríamos decir un cuentista moderno de hadas, de cuentos de hadas, que comprende casi de manera instintiva que los chicos necesitan enfrentarse a los aspectos más oscuros de los cuentos, ya que estos les permiten procesar de manera simbólica e indirecta emociones intensas, como la ira, el rencor o la sensación de impotencia, sentimientos que él mismo seguramente conoció en carne propia, por todo esto que te contaba de su infancia. Es posible suponer que la mayoría de los jóvenes lectores de Roald Dahl no han sufrido maltratos reales, los que se describen así en sus historias, pero sin embargo captan de forma instintiva que las agresiones y las humillaciones que padecen los protagonistas infantiles de sus libros funcionan como símbolos de la vulnerabilidad propia de la infancia. Además, valoran profundamente que Dahl se alinee con ellos de manera tan clara y tan decidida, o sea, tan incondicionalmente, digamos, ¿no? Quizás sea justamente esta postura la que ha provocado cierta incomodidad en algunos adultos, ya que enfrentarse a relatos cargados de un resentimiento infantil tan desatado puede resultar hasta perturbador. Vos sabés que este autor, Clau, hace unos años atrás, no tantos, fue muy mal mirado, o sea, su obra estuvo muy cuestionada y censurada por esto que te estoy contando, de cómo él habla de la infancia y a los chicos, digamos, cómo los describe. Y bueno, él no era partidario de mostrar una infancia almibarada, temerosa, incapaz de enfrentar adversidad y luchar contra ella. En las historias de Dahl los villanos no son solamente malos, sino son muy grotescos, muy monstruosos, exageración que a ciertos lectores adultos puede parecerle excesiva o poco refinada, digamos, pero que muchos chicos encuentran sumamente divertida.
Incluso los personajes adultos, bien intencionados, suelen mostrarse despistados o fácilmente intimidados, mientras que los chicos, por el contrario, aparecen como figuras perceptivas, valientes, porque generalmente los chicos tienen un coraje muy marcado y difíciles de doblegar. Así que me imagino que el pobre Roald Dahl habrá soportado un estrés tremendo en su infancia y su amígdala, ni te digo. Tal cual, Ale, ni lo dudes. Me imagino que estos textos pueden convertirse en grandes motivadores justamente para hablar siempre, de lo que sentimos. La buena literatura siempre es una gran motivadora para abrir y para charlar sobre las cosas que nos molestan. Y vos sabés, Ale, que justamente cuando los niños se motivan, hablando del tema de la motivación, se segrega oxitocina. Ajá. Y de esa manera se aseguran más aprendizajes. Bien. En cambio, cuando los niños están bajo el efecto del estrés o una situación que ellos perciben como amenazante, lo que te decía hoy, las compuertas del aprendizaje y se cierran. Se deja de pensar para actuar o para huir. Y cuando el alumno se bloquea por un descontento, no puede aprender. Claro. Haciéndole comprender al niño que se perciben sus esfuerzos, el pequeño se motiva. Elogiando sus progresos, partir de su experiencia, dándole pequeñas responsabilidades, confiarle funciones de negociación, nombrarlo delegado del jardín, por ejemplo. Todas esas son acciones positivas. Y esto es re importante, Ale, a tener muy en cuenta siempre. El estrés, el miedo y la ansiedad pueden estar en las bases de las dificultades para prestar atención de algunos alumnos. Hasta que no estoy, y esto lo charlamos también en el podcast anterior. Sí. Hasta que no estoy emocionalmente balanceado, no puedo ser racional. Y ahora te invito a que pensemos, y los invitamos a los oyentes a pensar esto. ¿Cómo está tu cerebro emocional? ¿Qué sentís que te hace a vos saltar la térmica? ¿Dónde crees que tu amígdala se enciende con fuerza? ¿Considerás que hay un momento, vos docente que estás del otro lado, de tu jornada con los niños, o algún aspecto compartido con ellos en los que sentís que estás por explotar, como los pororós? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo está tu termómetro emocional cuando llegás a la salita y vas a iniciar cada jornada? Pensá que el clima emocional que sentís vos es el que contagiás a los peques. Si estamos emocionados por lo que enseñamos y contagiamos la emoción, en los niños se encienden los hipocampos, un lugar donde guardan la memoria reciente. Cuando sentimos motivación, el cerebro libera dopamina. Y sabes, la famosa dopamina que está tan de moda. ¿Y sabes qué produce liberación de dopamina? El contacto visual, usar imágenes, recurrir al humor. Esto es fundamental, hacer mucho uso del humor. Sí, eso es. Recordar esto, las emociones positivas siempre van a facilitar los aprendizajes. Así que, ¿qué situaciones en el aula generan emociones positivas? Los niños se esfuerzan más en una clase cuando la disfrutan. Esto es fundamental. Y tener en cuenta esto último también. Los niños pequeños tienen ciclos cortos de atención. Hagamos algo que los sorprenda al iniciar la jornada para capturar su atención. Pues es que hablando de sorpresa y entrando, ya viste en nuestra sección de recomendaciones, los recomendados, sugiere una película que a mí justamente la palabra es esa, me sorprendió. Bien. Su trama, también en sus actuaciones, fundamentalmente la historia gira en torno a una docente y a un nenito de jardín inicial. La actuación de los dos es magistral, pero la del nene particularmente extraordinaria. La peli se llama La maestra del parvulario o La maestra del kinder, según, pero es así. El título puede sugerir cierta anticipación al lector, pero es muchísimo más de lo que lo que vas a encontrar. Hablando de emociones, nos pasa por muchas de ellas. Por momentos es incómoda, otras es muy tierna. Hay momentos que empatizas con la docente, hay otros momentos que no. Bien. O sea, aborda un tema muy complejo e interesante y planteando además múltiples cuestionamientos al respecto. O sea, ¿cómo resolverías o cómo
cómo te sentirías vos frente a tal situación. Bien. Y el argumento va, sobre un chiquito de 5 años con un especial talento para componer poemas, que es ignorado. O sea, no es tenido, ese aspecto, digamos, ese don no es tenido muy en cuenta ni en su casa ni en la propia escuela, hasta que esta maestra, que es muy sensible, de preescolar, descubre esta aptitud que tiene y decide alentarlo. Esto que vos estás hablando, la motivación, pero tiene una vueltita de tuerca la película. El tema es hasta dónde también puede llegar a comprometerse un docente frente a situaciones como esta. ¿O qué pasa? ¿Qué pasaría? En fin, es un film que no te deja indiferente, abre juicios, prejuicios y reflexión. Es del 2018 y está dirigida por Sara Colangelo, que es una directora estadounidense que ya está señalada como una directora que pertenece, digamos, a una generación de nuevas cineastas del cine independiente. Y datito, nomás, que es una remake de otra estrenada en el 2014 en Francia. Yo no la vi esta de 2014, pero vi esta y la recomiendo muchísimo. Excelente, Ale, como siempre nos traes propuestas muy interesantes. En lo personal no la he visto, la voy a ver este fin de semana ampliamente, porque sí, siempre son muy lindas, muy interesantes las propuestas que nos compartís. Y yo también tengo otra propuesta. A ver, también las tuyas son maravillosas. Ay, gracias. Nos tiramos con flores. Bueno, la propuesta por mi parte es la invitación a ver, lo tienen por YouTube, igualmente en nuestra plataforma, por supuesto van a tener todos los links. Perdón, Claudia, un asterisco. La película esta que recomendé antes está en Movie. En Movie, perfecto. Muy bien para nuestros oyentes. Estas recomendaciones, esta invitación que quisiera hacer por mi parte, es a 2 videos. Uno de ellos corresponde a una psicóloga de Buenos Aires, que es Gisela Gilges, que es una psicóloga muy recomendada, muy reconocida de Buenos Aires. Ella es excelente. Y en uno de los videos que vamos a compartir y vamos a dejar el link en la plataforma, ella nos habla y nos cuenta de una manera muy lúdica, de una manera muy didáctica, muy clara y muy concisa, te diría, todo esto que estuvimos compartiendo en este podcast, en este encuentro, en este capítulo, referido a esto que yo te contaba de esta especie de repollo o cebolla con capas. Bien. Y cómo interactúan estos 3 cerebros. Bien. Es un videito breve, pero es muy lindo. Claro. Y es muy conciso. Bien. Y es muy muy didáctico. Y la otra recomendación tiene que ver con una psiquiatra española excelente, muy reconocida, que es Marian Rojas Estapé. Ella, 2 videos les voy a compartir de ella, es muy buena. En uno de los videos ella habla, se titula Así funciona el cerebro de tu hijo, y habla de las claves justamente para proteger, para cuidar el cerebro de los niños. Bien. Y qué es lo que va sucediendo en todas estas edades. Y el otro se llama Cómo cuidar el cerebro de tu hijo de 0 a 6 años, lo que todo padre debe saber. Bien. Acá te va a hablar del cerebro emocional, te va a hablar del valor de las rutinas, de la anticipación, del trabajo sobre la inteligencia emocional, del papel de la nutrición, del valor del descanso, entre otros ítems más referidos justamente al cuidado y al desarrollo cerebral de los niños. Buenísimo, Clau, muy lindas las propuestas también. Bueno, y como ya estamos un poquito ya finalizando este tercer podcast, y como ya es habitual, nos vas a compartir una linda lectura. Encontré un librito que es una hermosura, que bueno, esta lectura para el espacio, para que nuestro espacio se llene de palabras, de silencios y viceversa, como llamamos a este podcast, a nuestro podcast, y para esta ocasión, bueno, voy a leer un fragmento de un bellísimo libro, como les comentaba, de una autora que nació en Buenos Aires, que se llama Yael Frankel. El título es Pequeños lectores, un ensayo personal y sobre todo sobre los vínculos, entre la creación, la edición y la mirada interior de una autora de libros infantiles. Somos todos oídos.
abre con una cita que me pareció preciosa, que es un poco también, resume lo que estuvimos hablando en cuanto a la literatura, la clasificación de edades y todo eso, que dice así: ¿qué libros te gustan más? ¿Los de miedo, monstruos, superhéroes? Los que son para leer. Este diálogo es entre una librera y un nene de 7 años. Que es un poco, bueno, ahí tenés todo, en esa respuesta tenés todo. Totalmente. Y ahora sí, voy a leerles un fragmento que dice así: quiero decirme a mí misma que no debería escribir e ilustrar para chicos como si el mundo nos planteara solo 2 posibilidades para cualquier decisión o elección. Si casi nada se nos presenta en la vida en forma binaria, entonces, ¿por qué reducir a 2 las posibilidades cuando sabemos que son muchas más? Y sobre todo, ¿por qué reducirlas cuando sabemos que como adultos nos sentimos mal si la elección que tenemos que hacer o la decisión que tenemos que tomar no figura en ese catálogo de respuestas posibles que nos proponen de antemano? Pasa todo lo contrario con esos libros que ahora están de moda, en donde en general algún monstruo enseña peligrosamente a los chicos a gestionar las emociones, dando a entender que las emociones hay que tenerlas cortitas, ubicarlas, catalogarlas y guardarlas donde corresponde. ¿Dónde corresponde? Este tipo de libro es muy buscado, lo sé. Lo primero que me pregunto es si eso es literatura infantil. Enseguida me lleno de culpa y me digo que no soy quien para decir qué es literatura y qué no. Y después se me ve la hilacha cuando pienso si alguna vez este tipo de libro ayudó a algún nene. Y uso ese verbo porque creo que en una librería, sin duda, ocuparía un lugar en el estante que corresponde a la categoría de libros de autoayuda. Y como siempre que se habla de emociones en libros para chicos, solo aparecen las emociones simples: la alegría, la tristeza, la furia, el miedo, la calma, dejando de lado la valentía, los celos, la vulnerabilidad, la inseguridad, la vergüenza, la inestabilidad, la inquietud, la incertidumbre, el dolor, la debilidad y otras tantas emociones que no suelen formar parte de este catálogo didáctico. Entiendo que un libro no podría abarcar todas las emociones que existen, pero entonces, ¿por qué no dejar de lado esta lista interminable y centrarnos en que la emoción sea lo que sienta el lector cuando lee? Dice Milena Busquet: yo quiero que un artista me conmueva, que me haga llorar, que me ayude a aceptar que un día moriré, no que me indique por dónde debo cruzar la calle. Quizás es por esta clase de fenómenos de marketing que la única lista que tengo en mi cabeza sea la de cosas que no quiero hacer cuando hago un libro. No quiero ser aleccionadora, no quiero explicar de más, no quiero subestimar a los chicos, no quiero simplificar, no quiero facilitar la lectura ni del texto ni de las ilustraciones. No quiero enseñarles nada, no quiero perder de vista que la literatura infantil es eso: literatura. No quiero caer en la tentación de usar diminutivos, no quiero dejar un mensaje, no quiero tener que terminar el libro con un final feliz. No quiero idealizar la infancia. Con esta lista en mente, paso y repaso 1000 veces textos e ilustraciones para cerciorarme de que cumplo al menos con la mayoría de estos requisitos. Bueno, y ahora sí, quedamos en shock. Agradecerte, Ale, qué hermoso este fragmento que quedamos esperándonos para el próximo encuentro. Así que bueno, nos estamos despidiendo con todos ustedes. Agradeciéndoles sí, el compartir este momento siempre con nosotros y recordándoles nuestra plataforma del ISTI, que ahí van a tener todas las recomendaciones, todas las links, y por supuesto que contamos con el foro de intercambio que desde ya esperamos con gusto y con ansias lo que deseen compartir con nosotros para leerlos y luego compartirlos. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, Clau. Abrazos. Chau, Ale. Chau.